de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Hombres conmigo. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, Sí, Señor. me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, Con júbilo, vamos. solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, ¿Cuántos se gozan hoy? me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te A ver con gozo, conmigo. solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, sí Señor, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré. Dilo conmigo. En ti me gozaré. Aleluya. Qué alegría nos da separar cada domingo este tiempo especial para meditar en su palabra, para orar, para agradecer, para pedir, para cantar en el lugar en donde estés. Y esta canción que escuchábamos al principio de este culto virtual que tenemos, nos hablaba del gozo que el Señor pone en cada uno de nosotros cuando lo conocemos. Y por eso quería invitarlos a poder leer este versículo del Salmo 133, versículo 1, que dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Así que vamos a cantar estas hermosas canciones que siguen a continuación y también vamos a escuchar la alabanza de los niños que van a leer el Salmo 150, que ese salmo también nos invita a hacerlo con alegría y con gozo a nuestro Dios. ¿Cantamos juntos? Aleluya, alabe a Dios en su santuario, alábelo en los dominares sus firmamentos, alábelo por su poderosa obra, alabe su siriguanesa, alábelo con sonido de trompeta, alábelo con el arpa y la lira, alábelo con pandero y danza, alábelo con cuerdas y flautas, alábelo con címbalos sonoros, alábelo con címbalos resonantes. Salmo 156. Todo lo que despidan, alaben al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor.
del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro.
Y para seguir adorando al Señor, me gustaría que podamos seguir la lectura de los versículos del Salmo 34. Es un salmo muy conocido, pero que realmente nos invita a buscar al Señor, a recordar todas las bondades que Él tiene con nosotros a diario, cómo nos cuida en este tiempo, cómo su oído está atento a cada una de las cosas que le pedimos. Así que los voy a invitar a que podamos seguir la lectura de estos versículos. Y dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Le protegerá todos sus huesos, y ni uno de ellos le quebrará. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Y en estos versículos podemos ver la bondad del Señor, cómo Él cuida en cada detalle a sus hijos. Y nada de lo que nos pasa a diario se escapa a lo que Él ya tiene planeado. Así que los voy a invitar a que podamos cantar esta hermosa canción que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de los beneficios que Él nos da, porque Él es el que nos rescata, Él es el que dio sentido a nuestra vida, el que nos perdona y hace que podamos vivir esta vida tomado de su mano. Así que los invitamos a cantar esta hermosa canción y a pensar en la letra y darle gracias al Señor a través de ella.
Y recién pensábamos en las bondades que el Señor nos da a diario, pero la mayor de ellas y en donde mostró su gran amor es haber dado a su único Hijo, perfecto. Siendo Dios, se humilló y vino a esta tierra, se hizo hombre, para morir por cada uno de nuestros pecados, el precio que nosotros debíamos pagar. Él lo hizo en nuestro lugar. Y esta canción es hermosa porque no solamente la letra y la música es muy linda, sino que también nos hace recordar de dónde nos rescató el Señor y cuál es el propósito de nuestra vida. Así que los vamos a invitar a cantar esta hermosa canción antes de escuchar su palabra. Y luego de escuchar esta canción, de cantarla, podamos tener un momento de oración. Podamos darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Y si tal vez en este momento querés contarle al Señor tus cargas, aquello que te preocupa, que lo puedas hacer. Y si estás con tu familia, rodeado de tu familia, que puedan pasar este momento en oración. Y si estás solo, sabemos que el Señor está en cada uno de nuestros corazones y eso nos da paz. Así que cantemos esta canción y luego pasemos un momento de oración. Ese día cruel, así
Buen día, hermanos. Un gusto, como siempre, estar otra vez con ustedes. Sobre todo un doble gusto porque es domingo, el Día del Señor, el día que solíamos reunirnos y participar juntos del culto a nuestro Dios. Pero a pesar de la pandemia, podemos estar juntos espiritualmente y gozarnos de las riquezas de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un pasaje muy conocido, sobre todo para aquellos que admiran profundamente al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, a él y a su personalidad, ¿no es cierto? El pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 3, del versículo 7 al versículo 16. Y dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No digo que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. A veces pienso que vamos de contramano, buscando las cosas aquellas que justamente no están en la palabra de Dios y que contradicen todas las cosas, ¿no es cierto? En el pasaje que no hemos leído, todo el capítulo 3 es hermoso, así que se los recomiendo, les recomiendo que lo lean completo. Pero en él dice, Pablo, hablando de aquellos que pensaban que tenían una jerarquía superior a él, dice: al que tiene que gloriarse de acuerdo a la carne, o sea, a su historia familiar o a su persona, yo también, dice. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Eso quería decir judío de nacimiento, no un prosélito que venía de fuera, sino que había nacido judío y de padres judíos, del linaje de Israel, o sea, descendiente de Abraham. Una descendencia, seguramente él como judío tenía sus propias genealogías, y su propia genealogía era irreprochable. Nadie le podía decir, tal vez no hubo nunca un gentil, una persona que se añadiera a su familia, así que dentro del pueblo de Israel, su trayectoria familiar desde Abraham hasta la fecha era irreprochable. Irreprochable en forma ritual, ¿no es cierto? De la tribu de Benjamín, una de las tribus más queridas de Jacob, de Israel, ¿no es cierto? Benjamín era hijo de Jacob y de Raquel. Justamente su mamá murió cuando Benjamín nació, y ella le quiso poner Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor, porque fue un parto muy doloroso. Pero su padre no quiso llamarlo así, sino lo que lo llamó Benjamín, hijo de su mano derecha, hijo de mi mano derecha, mi compañía, mi hijo preferido, aunque era un bebé, ¿no es cierto? Pero no queriendo llamarlo o asociar su nacimiento con el dolor, al contrario, lo asoció con la confianza, y era una de las tribus más pacíficas, más lindas del pueblo de Israel. Otro hermano de Raquel era José, el príncipe, el que llegó a ser segundo
en Egipto, ¿no es cierto?, después del faraón. Una historia que ya conocemos todos. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, dice, o sea, toda mi familia fue hebrea. Y en cuanto a la ley, o sea, mi posición frente a la fe, como dice en otro pasaje, de la secta más rigurosa, viví fariseo. Los fariseos, no cualquiera era fariseo en esa época, había que tener un nivel económico, porque ellos consideraban que la riqueza, el bienestar económico, era una bendición de Dios, o sea que había que ser bendecido por Dios, muy profundo conocedor de la palabra de Dios. Tenían que rendir un examen. Los fariseos eran un grupo pequeño pero muy riguroso y había que ser observador de la palabra de Dios, irreprochable de acuerdo a la ley. O sea, él era el judío perfecto, dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que su fe no se trataba solamente de sus antecedentes familiares, sino de su vida personal delante de Dios. Y su fe la demostraba por las obras, y la obra era limpiar la fe de sus padres contra lo que él creía que era una blasfemia, una amenaza contra la fe de Israel, que eran los cristianos. Cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice, pero todo eso que yo tenía, que valoraba tanto, todo lo tuve como pérdida, como basura, dice. Como basura, porquería, daño, estiércol, traducen algunos, ¿no es cierto? Dice, por el conocimiento de Jesucristo. Por eso digo que a veces parece como que fuéramos en dirección contraria, ¿no es cierto? Porque en este pasaje se nos revela profundamente el anhelo interior, la vida espiritual interior, los principios de la vida cristiana que seguía el apóstol Pablo. Dice que tiene todas esas cosas que a veces nosotros buscamos, ¿no es cierto? Ser populares o ser importantes, o tener una buena familia, tener cosas de las cuales enorgullecernos. Riquezas también, ¿por qué no? Porque uno quiere que su familia también esté cómoda, prosperar, darle todo lo que necesitan, todo lo que quieren, los gustos también. No está mal todo eso. Pero Pablo, que ya venía de todo eso, dice, todo lo consideré como basura para conocer a Cristo Jesús en profundidad, por la excelencia, el supremo conocimiento de la persona de Jesucristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. No es que se lo quitaron, Él lo abandonó. Se despojó a sí mismo de todas esas cosas para llenarse de las riquezas de Dios. Hay una ilustración muy vieja acerca de un monasterio y un viejo abad que un día llama al más grande de sus discípulos, al más hábil, al más inteligente, al más preparado, y lo llama para tomar el té, es decir, para desayunar y hablar con él y tener un momento de comunión. Este muchacho se fue todo contento, soñando con que tal vez lo iban a dejar a cargo del monasterio, con que tal vez lo iban a felicitar por su buena labor en el crecimiento de su iglesia, ¿no es cierto? Su carrera eclesiástica. Y dice que estaban sentados y el abad o el jefe del monasterio le dice, bueno, acerque su taza, y este muchacho sostuvo la taza con sus manos, y el hombre le empezó a echar té, y té, y té. Y llegó un momento que la taza llegó hasta el borde y se rebalsó.
Y el otro no le quería decir nada porque era tan viejito como era como faltarle el respeto. Pero llegó un momento que el té lo empezó a quemar. Y le dijo, maestro, dice, la taza se está desbordando. Dice, exactamente, mira la tetera, dice, todo esto es el té que yo preparé para vos. Pero es imposible llenar una taza que está llena. Para llenar la taza hay que vaciarla. Y así el discípulo entendió que todo lo que él tenía, que todo lo que él consideraba bueno, que todo lo que de lo que él estaba satisfecho, en realidad era un estorbo. Porque el maestro le podía dar y le quería dar mucho más, pero no se lo podía dar porque su taza estaba llena. Y eso es lo que hizo Pablo. Él estaba lleno de una tradición, una buena tradición. Porque todas las cosas que mencionan eran buenas. La fe judía, él ya era un creyente del Antiguo Testamento. Sin embargo, se convirtió, o Dios lo convirtió. Lo hizo nacer de nuevo a la fe de Cristo Jesús. Pero todo lo que tenía, que lo aprovechó muy bien y que lo aplicó a la vida cristiana. Todo lo que tenía él lo consideró como pérdida, como un estorbo, porque se quiso vaciar de todo eso para que Jesucristo lo llenara de su amor, buscando llenarse de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y así tenemos esas hermosas cartas y esas hermosas interpretaciones de lo que es la fe cristiana, o algunos lo han llamado justamente el cristianismo según San Pablo, como si fuera distinto del de Jesús, ¿no es cierto? Cuando uno escarba un poco en sus epístolas y en esas hermosas palabras y en esas hermosas enseñanzas, descubre una gran meditación sobre las palabras mismas de Jesucristo. Y él quiere ir y apropiarse de la excelencia, conocer cada día más acerca de Jesús para aplicarlo en su vida. No vivir su propia justicia, que era por la ley. Por la ley, él era irreprochable, como muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Ahora nos anotamos en las reuniones, pero íbamos al templo, íbamos a las reuniones, orábamos, participábamos, compartíamos la palabra de Dios, teníamos comunión con nuestros hermanos. Ahora lo hacemos a través del Zoom. A veces podemos ver a algún hermano y nos alegramos profundamente. Quisiéramos abrazarlo. Claro, por la pandemia no lo podemos hacer. Pero a veces eso es nuestra vida cristiana y nada más. Cuando Pablo lo que quería era que se cumpliese la totalidad de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios consiste en la total identificación de la persona, del creyente, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque no podemos hacer nada para librarnos de nuestros pecados. No tenemos méritos ni fuerza para derrotar nuestros pecados. ¿Qué le podemos dar a Dios por nuestra salvación? Absolutamente nada. Así que nuestro afán de hacer justicia por nuestra propia cuenta es imposible. No podemos compensar a Dios de nuestros pecados, por nuestros pecados. Es imposible, porque somos imperfectos y somos pecadores. Pero Dios estableció una forma de que pudiéramos estar en su presencia. Y esa forma es Cristo Jesús. Jesucristo, como dice la carta a los romanos, es la justicia de Dios. No es la justicia legal que aplican los jueces o los juristas. Que hiciste tanto, tenés que pagar tanto, algo proporcional para compensar el precio de tus pecados.
es imposible ponerle un precio a nuestros pecados. Dios nos ha perdonado porque ha cargado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en la persona de Jesucristo. Pero a veces es lo mismo que cuando escarbamos en las palabras de Pablo y descubrimos la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Cuando escarbamos en nuestra vida y ya pensamos que confesamos todos nuestros pecados, escarbamos un poquitito más y encontramos más y más y más y más. Y parece que no se va a terminar nunca. Y cuando pensamos que estamos listos, aparece otra cosa. Por eso Pablo dice, no quiero mi justicia, que es por la ley, quiero la justicia, que es por la fe. La justicia que es en Jesucristo, dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. Es decir, profundizar. Y dice, y el participar en sus padecimientos, porque así es nuestra conversión. Dios lo estableció de esa manera. Por eso nos bautizamos por inmersión. Porque es un símbolo. Hemos estado sumergidos en las aguas de la muerte y el Señor Jesucristo nos levanta y nos saca de ahí. Y por la fe en Él podemos resucitar con Él. Como Él murió, nosotros hemos muerto. Y como Él resucitó, resucitamos con Él para una vida nueva en Cristo Jesús. Esto en las palabras queda muy lindo. El tema que, como dice el dicho viejo, ¿no? En la cancha se ven los pingos, o sea, en las carreras se ve el caballo, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que cuesta vivir de esta manera. Porque cuando nos levantamos del agua, nos sentimos realmente como somos, pecadores. Y nos cuesta mucho reconocer o no culparnos a nosotros mismos por nuestros pecados. El Señor no nos culpa. No seamos más que el Señor. Pero también tenemos que poner la vista en Jesucristo. Ya no tenemos que vivir como antes. Por eso habla del poder de la resurrección. Porque ahora no estamos solos en nuestra vida cristiana, sino de la mano del Señor Jesucristo. De la mano del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo es tan humilde que dice, bueno, si en alguna manera pudiera llegar a ser como Él, en su muerte, ¿no es cierto?, participando en sus sufrimientos, para que llegase de la manera física, después de la muerte, ¿no es cierto?, a la resurrección de las muertes con el Señor. Decía, no pretendo haberlo alcanzado. Él sabía que era salvo y que iba a resucitar como Jesucristo, pero no quería, por su humildad, hacerle pensar a los otros que era mejor que los demás. A veces nosotros decimos, el día que yo me muera, voy a estar con Jesucristo. Entonces la gente a veces piensa que nosotros nos creemos santos, o que nos creemos mejores de los demás, que los demás, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aclarar a veces que nosotros no lo hemos alcanzado. Como lo aclara él acá, no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, y prosigo, y prosigo, para ver si logro tomar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Literalmente, prácticamente, para llegar a ser la persona perfecta que Jesucristo quiere que yo sea. Y así corro esta carrera como si fuera un corredor olímpico, ¿no es cierto? Quiero correrlo como un profesional y extenderme, dice, hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para que seamos como Él. Uf, qué místico que suena todo esto, ¿no es cierto? Demasiado espiritual para los tiempos materialistas que nosotros estamos viviendo. Más de un creyente quiere tener todo lo que Pablo tenía por basura, y a veces nuestra vida cristiana significa eso, correr detrás de cosas que realcen nuestra propia importancia,
Pero Pablo quería esconderse detrás de la persona de Jesucristo y que la gente no lo viera a él, sino que viera a Jesucristo. Esto se llama vida cristiana. La vida cristiana no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. La vida cristiana no consiste en la imagen que tanto trabajamos y que tanto tiempo nos lleva, ¿no es cierto? La imagen que queremos dar a los demás. Una vuelta hablando con una persona que jugaba y quería enriquecerse, me dijo, claro, dice, a vos te quieren, dice, vos lees la Biblia, vas a la iglesia, pero si tuvieras plata, la gente te admiraría. ¿De qué nos sirve la admiración de la gente? Cuando uno acepta a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo único que admite, lo único que espera, es la aprobación de su Señor. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es más, aún a esta altura de nuestra vida, uno simplemente se conforta pensando que algún día el Señor puede llegar a decirle bien hecho. Hiciste bien, estoy orgulloso de vos. Me alegro que seas mi hijo. Me pone contento que seas mi hijo. Eso era lo que Pablo quería. Que ese Señor, que no es chiquitito así, como a veces pensamos, sino gigantesco, es el Verbo de Dios encarnado para morir por nosotros en sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, se aparezca ante nosotros y nos muestre algo de su grandeza. Dice, a fin de conocerle, para ser cada día como Él y tomar su ejemplo. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos, hermanos? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en lo que nos da el mundo? ¿Estamos poniendo nuestros ojos en Jesús? Cuando Pablo estaba en medio de la tormenta y Jesús venía caminando sobre el agua, le dijo, Señor, voy a ti. Sí, vení, le dijo el Señor. Y Pedro puso los ojos en Jesús y caminó sobre las aguas hacia él. Y dice que dejó de mirar y miró el viento, miró las olas que se levantaban alrededor de la barca y tuvo miedo y se empezó a hundir. Y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó de su mano y le dijo, ay, qué pena, dice, qué pena, qué pena. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y es fácil la respuesta. Él dudó porque sacó los ojos de la persona de Jesús y miró las cosas que no le convenían. Hoy en día todos quisiéramos tener más. Prendemos nuestros televisores y nos ofrecen un montón de cosas, hasta por los celulares nos ofrecen cosas. Propagandas por todos lados. Queremos escuchar una canción de YouTube, pero primero tenemos que escuchar la propaganda, que muchas veces nos saca del espíritu con que queríamos escuchar esa canción. Muchas veces un himno u otra canción muy linda que nos agrade, pero siempre todo lo tenemos que pagar con propaganda. Hasta se meten subrepticiamente en nuestros medios de comunicación, en nuestras computadoras, para hacernos ver y distraernos. Este mundo está lleno de cosas que nos distraen de lo esencial y lo importante. Y así nosotros queremos hacer el camino inverso de Pablo. Generar, si no lo tenemos, una gran familia, ¿no es cierto? De la que estar orgulloso, tener riquezas, tener importancia social. En una oportunidad una persona que me contaba, mi maestra Raquel Cristi, que ya está en la presencia del Señor, que una persona que había venido un tiempo a la iglesia y había mirado muy escéptica, le dijo, la iglesia está llena de personas que no son nada en el mundo, pero quieren ser Maradona en la iglesia.
Yo no quisiera creer eso, porque yo conozco nuestra iglesia y sé que hay muchísimos hermanos y hermanas que dan de su tiempo y de su amor para predicar y para cumplir la misión de la iglesia, que es hacer discípulos a toda la gente que los rodea y reflejar el amor de Jesucristo. No caigamos en la tentación de Satanás. No hagamos el camino inverso de Pablo. No busquemos lo que él desechó como basura, sino que pongamos los ojos en lo que vale la pena. La persona de nuestro Señor Jesucristo, que es ni más ni menos que la presencia de Dios. Todas las cosas que hagamos tienen que estar motivadas por esa presencia que nos guía, que ya está en nuestro corazón por la fe si lo aceptamos. Por eso te combinamos, te invitamos a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que te arrepientas delante de Él, que te arrodilles y le pidas el perdón de tus pecados y que con fe aceptes su presencia en su corazón. Como dice el capítulo de Juan, a los que le recibieron les dio poder de ser hechos, no de hacerse, de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios te hace hijo, Dios te toma como un hijo, Él te transforma en su hijo. No perdamos la oportunidad, pero no se termina ahí. Ahí empieza. El mismo Pablo que aceptó a Jesús en el camino a Damasco, no era el mismo Pablo de unos años después por los cuales escribió muchas cartas y muchas ocupaciones y tuvo la oportunidad de decir que había llenado todo del Evangelio de Jesucristo. Y aún así, le dice a estos hermanos, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Después de una tremenda trayectoria, él seguía en deuda con la obra de Dios y con la persona de Jesucristo. Él no estaba satisfecho todavía de todo lo que había recibido, y había recibido mucho, de la presencia, de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo, como dice Efesios, la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que supera toda nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestra capacidad de entender y aún de intuir la maravilla a la que hemos sido llamados. No tenemos ni idea a dónde hemos sido llamados. Y aunque algunos lo intuimos, nuestra intuición no es perfecta. Y si alguna vez aceptaste a Jesucristo y por alguna razón te alejaste, te rogamos, hermano, no hagas el camino inverso de Pablo. No busques lo que él desechó como basura, sino parate en su presencia, o arrodillate mejor en su presencia y decirle, no haga, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a creer como conviene. Ayúdame a querer las cosas que convienen a tu persona y a tu reino. Nunca más estaremos solos, porque Él está con nosotros peleando contra nuestros pecados, contra los estorbos, contra las dificultades de nuestra personalidad, pero también utilizándonos para hacer su obra, la obra divina en este mundo y para rescatar a muchos otros del camino de la muerte. No hagamos el camino inverso. No busquemos las cosas que Él desechó como basura, sino que busquemos la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vuelve a Cristo, porque en definitiva es lo único que vale la pena y lo único que va a llenar nuestra vida de paz, de serenidad, y nos va a dar un propósito
y un objetivo, una meta. Y otra cosa más, el premio del supremo llamamiento es para todos, no para los pastores, ni los diáconos, ni los maestros, ni los ministros, para todas las personas que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos hemos sido llamados. No hay creyentes especiales y creyentes de banco. Somos todos pastores, diáconos, maestros de aquellas personas entre las cuales nos ha puesto el Señor para que brillemos reflejando su amor y su misericordia, y para que les enseñemos las cosas que Él nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Si hemos recibido gratis, demos gratis la bendición de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Y damos gracias a Dios por su palabra. Y para terminar este tiempo juntos, porque no sé en el momento en donde lo vas a escuchar, donde lo vas a ver, pero que podamos terminar cantando esta bella canción que dice: solo en Jesús está nuestro fundamento. Y dice que uno va a estar confiado hasta que Él nos venga a buscar. Y esa es nuestra esperanza. Así que deseo que puedan tener una hermosa semana, que podamos mostrar el amor de Dios, la misericordia y la paz. Porque en eso somos llamados hijos de Dios. Que Dios los bendiga. Solo en Jesús fundado estoy, Él es mi fuerza y mi canción, mi roca fiel, mi protector, firme en la angustia y dolor, cuán grande amor, profunda paz, que infunde calma en mi ansiedad, consolador es mi Señor, en su amor yo firme estoy. Solo en Jesús, quien descendió, la plenitud de Dios llegó, donde amar y de verdad su propio pueblo lo entregó. Cuando en la cruz su vida dio, fue por mi culpa que murió, todo mi mal allí pagó, y por su muerte vivo yo. En un sepulcro puesto fue el cuerpo de mi